El imperialismo, ¿qué es? Es la dominación de un país sobre otro en lo político, económico y cultural. Coincidió con la Revolución Industrial. ¿Y cuáles fueron las causas? Pues las causas económicas fueron las materias primas. Las políticas fueron la competencia entre las naciones y que los hombres blancos querían imponer religión sobre las colonias o otras naciones. Pero, ¿cómo lo hacían? Primero, mandaban los exploradores, misioneros, soldados y comerciantes para ver cómo está el territorio. Después, el gobierno tomaba posesión del sitio. ¿Y por qué funcionó? Pues los pueblos que atacaban estaban debilitados y los europeos estaban más avanzados en tecnología y en tácticas militares. También había poca resistencia. Había varias formas de gobierno imperialista. El primero, la colonia. Un método que usó España es que el territorio se convertía en provincia del país madre. El país madre mandaba soldados y funcionarios públicos para administrar y controlar. En cambio, Inglaterra manejaba sus colonias un poco diferente. El país madre usaba jefes locales para gobernar y controlar las colonias. Educaban a las gentes colonizadas según los valores del país madre, preparando a la nueva generación para sus propios intereses. Segunda forma de gobierno imperialista: protectorado. El jefe local obedecía los consejos del hombre blanco en asuntos comerciales. El país madre no enviaba funcionarios ni soldados. Tercer método de gobierno imperialista: las esferas de influencia. En un mismo territorio, algunos países imperialistas tenían más privilegios comerciales que otros. Bueno, miremos ejemplos del imperialismo. Hablemos del continente África, que fue el primero devorado por los europeos. Antes de que los europeos llegaran al continente África, el norte pertenecía al Imperio Otomano. El occidente, los musulmanes basaban su economía en la ganadería, la agricultura y el comercio. Cuando llegaron los europeos, el oriente exportaba esclavos, marfil y cobre, a cambio de textiles y armamento. Sudáfrica fue conquistado últimas. Antes era dominado por un shaka, el shaka, que es el jefe de la tribu Zulu. David Livingstone fue un señor muy famoso que exploró África, pero no llegó ahí para conquistar. En cambio, el rey Leopoldo II de Bélgica sí llegó allá a conquistar. Tomó el Congo y los oprimió. En 1884, el canciller Bismarck se dio cuenta que los europeos tenían mucha avaricia, así que citó la conferencia de Berlín para poder controlar esta avaricia. En esta conferencia se repartieron los países que estaban en África. En 1910 se creó la Unión de Sudáfrica, con una postura política que se llamó apartheid, que era una política donde solo hay hombres blancos en el gobierno. Luego de esto, con la ayuda de Nelson Mandela, se quitó esta postura política. Ahora veamos cómo era el imperialismo en India. Ahora miremos cómo era en India. En el siglo XVII, la Compañía Oriental de las Indias inició negocios allá. En el siglo XIX, la compañía cometió unos errores contra los hindúes y musulmanes. Un ejemplo de estos errores: en 1857 obligaron a las tropas indias a morder la punta de los cartuchos de sus rifles, pero estas puntas tenían grasa animal, y como la religión de ellos no les permitía comer cosas de cerdo y de vaca, no lo hicieron. La compañía los mandó a casa sin pagarlos. Entonces hubo una rebelión.
había muchos muertos y finalmente las tropas inglesas contraatacaron, pero quedó un sentimiento de odio entre indios e ingleses. De un momento a otro, la corona inglesa decidió convertir a India en una colonia y sacó a la Compañía Oriental. Inglaterra mandó un virrey, construyó vías de comunicación, carreteras, ferrocarriles. Obligaron a los indios a comprar textiles fabricados en Inglaterra y destruyeron bosques enteros para sembrar más algodón. Bueno, miremos cómo era la cosa en China. En 1839, ocurrió la Guerra del Opio, donde los ingleses obligaron a los chinos a cambiar el té por opio. El gobierno chino decidió acabar con este negocio y ejecutó a los chinos involucrados. Los ingleses, furiosos, bombardearon los puertos sobre la costa de los ríos de China. Los chinos fueron derrotados y obligados a firmar el Tratado de Nankín en 1842. Este tratado decía que los chinos tenían que indemnizar a los ingleses, entregarles Hong Kong y abrirles 5 puertos con el derecho de extraterritorialidad. Otra cosa que ocurrió fue la rebelión de los Taiping. Taiping, que es un sitio en China, la gente ahí querían ser dueños de la tierra y querían que hubiera igualdad entre los hombres y mujeres. La rebelión fue aplastada por los comandantes militares y murieron más de 30 millones de chinos. En 1894, Japón, aprovechando que China estaba tan débil, le declaró guerra a China y le quitó Taiwán. Francia también vio que China estaba débil y se aprovechó y se quedó con la zona norte de Indochina. Rusia y Alemania también se quedaron con el norte de China. En 1899, China fue forzada a abrir sus puertas a cualquier país que quisiera entrar a negociar. Esto se llamó la política de puertas abiertas. Entonces surgió un grupo que se llamó la Sociedad de Puños Armónicos, que querían expulsar a los extranjeros. En 1900, este grupo atacó y mató muchos extranjeros. Los otros países atacaron a China y sacaron más concesiones al gobierno chino. Entonces, la China desarrolló la minería, astilleros, ferrocarriles, exportaciones de productos agrícolas, la banca financiera y la industria ligera. Bueno, ya que vimos cómo era el imperialismo en China, veamos cómo era en Australia o Oceanía, que era parte de Oceanía. Oceanía está dividida en 3 regiones: Melanesia, Micronesia y Polinesia. Las islas tenían fama de ser sitios paradisíacos, pero los blancos no respetaron las leyes de la naturaleza. Hicieron agresiones violentas, expropiación de tierras, esclavitud y trabajo forzado. Bueno, ¿pero qué tenían estos países en común? Pues las consecuencias del imperialismo. Consecuencias económicas. Crearon un sistema comercial internacional inestable. Culturales. Deshumanizaron a las colonias. Ecológicas. Cambiaron en forma negativa el paisaje natural. Político. Acabaron con la política tribal. Había mucha guerra. Ahora, ya que vimos las víctimas, veamos un victimario: los Estados Unidos. El imperialismo yanqui, que fue la idea del imperialismo de Estados Unidos, decía que los países latinoamericanos tenían que comprar productos de Estados Unidos. El primer país que tomó los Estados Unidos fue Hawái. Más tarde, Estados Unidos quería Cuba, pero Cuba entonces era dueño de España, era una colonia de España. Así que Estados Unidos le declaró una guerra a España. La guerra era naval
y murieron más de 500.379 estadounidenses. También Estados Unidos logró invadir a Cuba, las Filipinas y Puerto Rico. Los estadounidenses también tuvieron la idea de construir el Canal de Panamá, pero cuando se lo llevaron la idea al gobierno colombiano, fue rechazada. Entonces, los Estados Unidos ayudaron a Panamá a rebelarse y separarse de Colombia, a cambio de poder construir su canal. En 1902, el corolario Roosevelt fue escrita, que decía que los Estados Unidos podían intervenir en cualquier país latinoamericano si los intereses de los países europeos se veían amenazados en ese país. En otras palabras, se volvieron los policías del Mar Caribe. También se escribió la diplomacia del dólar, que decía si algún país en Latinoamérica o Asia quería un préstamo, tenían que aceptar inversiones hechas por gringos en los términos dictados por ellos.